tan interesante. Ellas son Carolina Crespo y Estefanía Cisneros. Y el tema que nos van a compartir nuestras queridas invitadas es niños en línea, tips para un uso responsable en la era digital. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Loaiza, yo soy el coordinador nacional de juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana y también queríamos comentarles, antes de dar inicio a este Catarsis webinar, comentarles un poquito de las acciones que nosotros dentro de Cruz Roja Ecuatoriana realizamos y en especial dentro del programa de juventud. Como ustedes pueden observar en pantalla, nuestro programa se enfoca al desarrollo de habilidades de nuestros voluntarios y voluntarias jóvenes, promoviéndolos como agentes de cambio. Hemos realizado cursos de liderazgo justamente para desarrollar estas habilidades en los jóvenes. Y también un enfoque muy importante que nosotros tenemos dentro de juventud es justamente garantizar espacios de participación significativa para nuestros jóvenes voluntarios de la red de Cruz Roja Ecuatoriana en todas las 24 provincias. Y este espacio de Catarsis Webinar es justamente parte de nuestro sistema integral de formación e innovación. Entonces, sin más, quiero compartirles también cuáles son nuestros voluntarios y voluntarias que nos acompañan esta noche como conductores de este espacio. Está Anita Mejía, ella es voluntaria de la Junta Provincial de Pichincha. También nos acompaña Claudia Espejo, voluntaria de la Junta Provincial de Loja. También está con nosotros Carla Tatiana Campoverde de la Junta Provincial de Azuay y Henry Cáceres de la Junta Provincial de Pichincha. Entonces, sin más, doy paso para que nuestros compañeras que están hoy en la noche acompañándonos como speaker, demos la bienvenida a cada uno de ustedes y arrancamos con este importante Catarsis Webinar. Adelante. Gracias, Quique. Como ya escucharon, bienvenidos a todos a una noche más de Catarsis Webinar. Como ustedes sabrán y como ya el público que viene siguiéndonos todos estos días, ya desde la primera sesión de Catarsis Webinar, tenemos las normas de convivencia para esta sesión. Sí, como ustedes saben, esta sesión será grabada. Les pedimos también mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Evitar rayar la pantalla al momento de que nuestras speakers empiecen a compartir su presentación. Sobre todo, el respeto a la opinión diferente y, lo más importante, aprender y disfrutar. También les comento que dentro del formato que vamos a mantener en esta sesión de Catarsis Webinar, van a ser 45 minutos de charla interactiva. Por comentarles que las preguntas se realizarán al final de la intervención y podrán hacerlas a través del chat. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirla en la bandeja de el chat de la presentación de Zoom. Como ustedes ven, tenemos a Carolina Crespo. Ella ya nos está acompañando en una segunda ocasión en este espacio. Ella nos va a hablar acerca de niños en línea, tips para un uso responsable en la era digital. Carolina es psicóloga infantil y educadora parvular. Es coautora del libro Memorias del Seminario, taller El rol del psicólogo y su impacto social. También mantiene una capacitación en administración educativa, es CEO de Conscientemente, servicios psicológicos y psicopedagógicos. Pueden ustedes visitar en su cuenta de Instagram para que vean todo el trabajo que realiza Carolina Crespo dentro de Conscientemente. También contamos con la presencia de Estefanía Cisneros. Ella es psicóloga educativa y orientadora. Es maestrante de psicología forense. Tiene experticia en evaluación e intervención en trastornos del neurodesarrollo. Y también es CEO de Conscientemente, servicios psicológicos y psicopedagógicos. Darles las gracias y la bienvenida a Carolina y Estefanía y a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar. El espacio es suyo. Buenas noches a quienes nos escuchan. Gracias por estar en este nuevo Catarsis Webinar. Es un gusto estar aquí. Y pues les damos las gracias igualmente a Cruz Roja por permitirnos ser speakers en esta ocasión. El tema de hoy que nosotros les vamos a compartir es niños en línea, tips para el uso responsable en la era digital. Para empezar con este tema,
es importante que nosotros conozcamos qué son las TICs. Las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación. Son el conjunto de recursos y herramientas que usamos para movernos en el mundo digital. Esto es todos los dispositivos y aparatos que nos conectan al Internet y a sus servicios. Conocerlas bien y promover un uso seguro y responsable de las mismas es el objetivo de este webinar. Las TICs nos llevan a tener en cuenta que cada uno de los dispositivos que se conectan al Internet pueden tener tanto ventajas como desventajas. Y en esta ocasión, yo les voy a comentar sobre los factores de riesgo de las TIC, del uso de la tecnología. ¿Cuáles son las causas del abuso de las TICs? Tenemos que tener en cuenta que las causas que les voy a dar en este momento pueden llegar a ser las principales. Sí, pueden haber y existen muchísimas más. Depende en el ámbito en donde se desenvuelvan nuestros niños y adolescentes. En este caso tenemos la cantidad de dispositivos de este tipo que hay en los hogares, tanto los celulares, tablets, laptops, computadoras y aún ahora los televisores que se conectan al Internet, en este caso para ver Netflix o ver en pantalla grande YouTube, ¿no es cierto? La actividad laboral de los padres y el poco tiempo al compartir con ellos. Las actividades laborales que como padres se tiene y no hay quien los vea a nuestros pequeños, no hay quien los dirija, no podemos nosotros ver y tener el control de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Aquí entramos al bajo control y supervisión de los padres en el actuar de nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que no estamos presentes en el tiempo en que ellos necesitan, ¿sí? En lo que ellos, no los podemos supervisar en lo que ellos hacen, como les decía anteriormente. También la falta de consistencia y coherencia en las reglas establecidas, si es que las hay. ¿A qué nos referimos con falta de consistencia? Muchas veces nosotros ponemos normas, reglas, límites a nuestros hijos con referente al uso de las tecnologías, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos una regla que es no comer en las horas, no utilizar el celular en las horas de comida, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo y merienda. Pero solo queremos que cumplan nuestros hijos y nosotros no cumplimos. Es importante saber que ellos son una esponjita, todo ellos absorben y también ellos todo observan, entonces aprenden. Si nosotros no tenemos la consistencia y la coherencia, no vamos a tener resultados. Nosotros inconscientemente tenemos una frase que la basamos para todos nuestros talleres, especialmente para las orientaciones para padres, que es ser molde, modelo y ejemplo para nuestros hijos. Y ahí calza específicamente este ejemplo que yo les estoy dando en este momento. Tener consistencia, la coherencia a las reglas y normas y límites que nosotros les ponemos a nuestros hijos. La opción de estar más cómodo, esa es otra de las causas. ¿Por qué? Porque preferimos no salir de casa, estar en nuestra cama, en la sala, en nuestro sillón, ¿no es cierto? Utilizando nuestra computadora o nuestro celular y nos mantenemos en nuestra zona de confort, tanto nosotros como nuestros hijos. Y el cual conlleva al siguiente punto, la seguridad dentro del hogar más que fuera de ella. Parques, plazas, centros de juegos, no. Y aquí que también influye bastante, que tal vez nosotros por este tiempo de pandemia no salimos, los cuidamos muchísimo, especialmente los más pequeñitos, entonces permanecemos en nuestra casa, pero también nos equivocamos y como padres los influimos a que ellos tengan un tiempo en familia. No ponemos tal vez juegos de mesa, no ponemos un tiempo en familia en los que nosotros podamos jugar, interactuar, ver una película juntos tal vez y poder saber lo que entendieron de esa película nuestros hijos, jugar con nuestras mascotas, entre
otras cosas que nosotros podemos inculcar en nuestro hogar, tal vez para salir de esa zona de confort, pero no fuera de nuestro hogar. Como siguiente punto, tenemos los efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías en la infancia. Aquí vamos a ver varios puntos que son relevantes, tanto para los niños, niñas y también para nuestros adolescentes, ¿sí? En este caso, es la falta de interacción social. Tenemos que tener en cuenta que sí, que estamos en un tiempo de crisis, que nuestros hijos no han podido salir, que tienen que ocupar la computadora para estar en contacto con sus compañeros, en este caso, en las clases que ellos tienen, ¿no? Entonces, el tiempo frente a una computadora, frente al celular, va a ser mucho más amplio. Pero aquí, ¿a qué conlleva todo esto? Y esa es una de las preocupaciones que se tiene a raíz de la pandemia. Por ejemplo, la falta de interacción social, las habilidades sociales, cómo ellos las van a desarrollar. Entonces, en este punto es debido al poco contacto que tienen con los niños, ¿sí? Debido al poco contacto que tienen los niños tanto con sus padres como sus familiares. Y con sus padres también, que muchas veces decimos, no, yo sí paso con mi hijo, pero en realidad estamos trabajando. El poco tiempo que nosotros les damos tal vez puede ser en la noche, puede ser un tiempo corto, o realmente no nos damos ese tiempo para pasar con nuestros hijos. El comportamiento irritable. ¿Y por qué se puede crear este comportamiento irritable, no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que la irritabilidad es un estado emocional, caracterizado por un menor control de nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿sí? Y entonces son arrebatos de verbales o de comportamiento, ¿sí? En los cuales se puede ser porque ellos quieren permanecer quieren permanecer frente a una computadora jugando con sus compañeros y no específicamente tal vez teniendo clases, ¿sí? También el sedentarismo, que se da por el mismo hecho de querer estar sentado frente a la computadora o acostado en el celular, el cual también puede causar a lo largo del tiempo sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque también no nos permite, por estar pegados tal vez a la pantalla, no nos permite que nosotros realicemos actividades que ejerciten nuestro cuerpo, ¿sí? También como cuarto punto tenemos la impulsividad, la violencia, ¿sí? Y en algunos casos causa también ira. En este caso son los arrebatos que los niños pueden tener, ¿sí? Tanto motriz como emocional y por actuar rápidamente no se piensa en las consecuencias que se den a la final, ¿sí? De lo que ellos han realizado. Como quinto punto, el desorden de los hábitos de estudios y rutinas. Aquí vamos a incluir también, de paso, la alteración de sueño y alteración de la alimentación, porque van dentro de los hábitos que nuestros hijos, hijas tienen, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que al ellos permanecer en el internet o no tener esas normas, límites y reglas fijas, ellos, por ejemplo, al principio sus estudios, no dejan de lado sus estudios, se aburren. Aún ahora en la actualidad es muy importante que nosotros los motivemos a estar frente a la pantalla recibiendo las clases, porque ahora muchos niños y aún con los pacientes que nosotros hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que no tienen una asignatura favorita, les cuesta levantarse para clases, no quieren y no tienen esa motivación realmente. Y ha sido un cambio no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Entonces, adaptarse a eso ha sido muy complicado. Entonces, no tienen horario para hacer las tareas, pierden la hora de sueño, aquí hablando de la alteración del sueño, no duermen a las horas que son, no duermen a la hora correcta para que ellos puedan levantarse y desarrollar sus actividades de manera correcta y motivados también. De igual forma, con la alteración de la alimentación,
no comen a las horas debidas y esto lleva varias consecuencias, como es también que les el gastritis, ya situaciones físicas, enfermedades físicas, dolor de cabeza, por lo que no duermen bien, el no levantarse a la hora que es porque duermen tarde, dormir pocas horas, que también es un desgaste físico y por eso también los llevan al sedentarismo y se mantienen en su zona de confort. Entonces, esto conlleva todo con respecto al desorden en los hábitos tanto de estudios y las rutinas, la alteración del sueño y la alteración de la alimentación, que como padres nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas veces nosotros no conocemos qué nuestros hijos pasan haciendo en las redes sociales o en sí en la computadora, qué juegan, qué videos ven, cuáles son los temas. Y también no conocemos cómo controlar este tipo de situaciones. También se puede crear dependencia, desmotivación y ansiedad. Con el paso del tiempo, la dependencia, por ejemplo, a los juegos, a los videojuegos, porque los compañeros están ahí, porque han visto en redes sociales que es algo llamativo. Entonces, esto también les genera ansiedad por querer cumplir lo que sus pares hacen, ¿sí? Porque no tienen motivación para hacer alguna otra actividad en casa. Las rutinas no están establecidas y no hay la correcta el correcto ejercicio para poder saber cuánto tiempo se utiliza el celular, la computadora y aún los padres ausentes, que aunque tal vez estemos presentes en la casa, no estamos presentes en la vida de nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Y qué conlleva todos estos efectos perjudiciales que en esta ocasión estamos viendo? Que ellos también no se desenvuelvan con nosotros desde pequeños. No tienen la confianza para demostrarnos lo que ellos sienten, las emociones, no tienen la habilidad para manejar los diversos problemas. Y muchas veces también utilizamos el celular como pacificador. Cuando ellos lloran, cuando ellos están están irritables o cuando están haciendo alguna rabieta. ¿Sí? Otros efectos perjudiciales que vamos a conocer en este momento es el déficit de atención. Seguramente muchos de los que estamos conectados conocemos qué es el déficit de atención. Y pues esto se va a dar desde los 2 años. Nosotros nos vamos a dar cuenta, los menores de 2 años se puede producir debido a que es el único foco de atención, en este caso la pantalla. Y ese es otro de los puntos relevantes y importantes que nosotros debemos conocer a raíz de la pandemia y es algo preocupante porque ahora se han estado interactuando por medio de la computadora, una pantalla donde ven dibujos de diferentes colores, diferentes animaciones, imágenes que se mueven, interactúan de diferente manera, no escriben. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando regresen a clases? Si van a mantener la misma atención que tienen acá con una hoja en blanco y negro o una hoja en colores con imágenes que no se mueven y no están adaptados a esa nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces va a causar y puede causar déficit de atención en diversos niños. Entonces también se generarán problemas de aprendizaje. Como ya vimos en los hábitos, los hábitos de estudio se pierden, ¿no es cierto? Ya no les causa emoción, no les motiva, pueden tener problemas al escribir también. Ahora igualmente por lo que el aprendizaje no ha sido significativo, no para todos los niños, pero sí para quienes los docentes o los niños y adolescentes no han sabido adaptarse de manera adecuada, ¿sí? También el incremento de las rabietas, sobre todo debemos conocer que que se da muchísimo más los más pequeños por la sobreestimulación. Y en ocasiones también es a causa del contenido que ellos ven o también juegan. De igual forma, va de la mano con la pérdida de tiempo, ¿sí? Y los problemas emocionales. Pérdida de tiempo porque estamos estableciendo que ellos se centren en estar en las redes sociales o en los juegos y
o viendo películas o viendo series, no tienen un tiempo para cada actividad que nosotros podríamos realizar. Como padres no estamos pendientes tampoco a lo que ellos realizan. Los hijos desde pequeñitos igual nos llevan la contraria, tienen problemas de conducta, por el mismo hecho que quieren estar presentes frente a una computadora. Es importante reconocer también y se han de preguntar cómo se hace y cómo debemos o tuvimos que haber hecho con nuestros hijos, en este caso más adolescentes, con la conexión con sus compañeros, con sus pares. Y aún los niños más pequeñitos también necesitan esa relación. Entonces ahí se va a ampliar ese plazo de tiempo frente a las pantallas. Lógicamente llevando el control como padres de esto. ¿A qué me refiero? A que ustedes les den el tiempo suficiente para comunicarse con sus compañeros, con sus pares, con sus amigos. Tener el control de esto, saber que ellos no pueden utilizar el celular en la noche a partir de tal hora, no pueden dormir con el celular dentro de su dormitorio, de igual manera con los más pequeñitos. Hasta cierto tiempo ellos pueden utilizar el celular horas antes de irse a dormir para que su cerebro no se sobreestimule y ellos puedan dormir, tengan un sueño reparador, ¿sí? De igual forma, la falta de juego simbólico. Como ya todo nos dan los videos, todo nos da el internet, todo está sobreestimulado de lo que no estábamos acostumbrados, han perdido en los niños la falta de imaginación. Recordemos a nuestros tiempos, ¿no? En los que teníamos nuestros juegos tradicionales, en los que teníamos que inventarnos alguna historia para jugar con nuestros amiguitos, primos, hermanos, dábamos ese paso a la imaginación, que en este caso y en estos tiempos se ha perdido muchísimo. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la falta de juego simbólico, la falta del juego significativo de igual forma y el juego con los papás, en este caso, que son el primer ambiente en donde ellos se encuentran, donde ellos se estimulan de mejor manera y también se puede trabajar ahí los límites, las normas y las reglas para después no encontrarnos con esos berrinches fuera de casa o cuando salgamos a algún lugar y tengamos que pacificar esto con la tecnología, que puede ser con una tablet o con un celular, que es por lo generalmente con lo que salimos a la calle. De igual forma, menos creatividad. ¿Por qué? Porque pasamos delante de la computadora y no manejamos nuestras manitos, no tenemos esa imaginación necesaria para crear nuevas cosas, no desarrollamos esa motricidad que por lo general, tanto fina como gruesa, que por lo general nos permitía salir a jugar, tener un deporte favorito. Muchos de los niños ahora ya no tienen un juego específico, lo juegan pero no saben las reglas igual del juego. Entonces, eso conlleva estas situaciones, ¿no? Los problemas emocionales. Aquí creo que es una parte es fundamental porque los padres pasan trabajando, muchos de los papás también no se dedican por lo menos 15 minutos a jugar con sus hijos. O como les decía al principio, ellos por lo general no generan un espacio en donde puedan interactuar con ellos, puedan interactuar en familia. Con los adolescentes siempre va a ser un poquito más complicado, porque ellos también quieren tener su espacio, su privacidad, pero siempre es importante ir generando, que muchas veces, aunque ellos se porten reacios con nosotros, es importante conocer que ellos quieren también ese afecto. Y los más pequeñitos, pues no pueden gestionar y no van a tener esa inteligencia emocional que les va a permitir tener esas habilidades cuando ellos sean adolescentes, que va a ser mucho más complicado, y cuando sean adultos, que es donde nosotros les debemos ayudar. Y como padres, ¿no? Como parte de la familia.
porque eso no lo van a encontrar en el Internet. La poca tolerancia a la frustración también es un punto relevante, ya que los niños y los adolescentes no aprenden a tener esa tolerancia suficiente ante diversas situaciones que se les presentan. ¿Sí? Y no pueden, esto va de la mano de igual forma con los problemas emocionales que ellos tengan. Porque no saben manejar sus emociones, porque no saben solucionar un problema. Y ¿cómo debemos hacer esto? Desde pequeñitos, ayudarles a conseguir esa solución, a solucionar ese problema, a que ellos poco a poco se vayan desarrollando para que puedan tener esa tolerancia a la frustración. De lo contrario, van a vivir irritados, van a hacer muchas rabietas y la conducta va a ser poco tolerable de igual forma, no solo de pequeños, sino a lo que ellos van creciendo, según su proceso evolutivo. Listo. La tecnología, como les hablaba de las TIC al principio, es una gran aliada. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero un uso inadecuado puede exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes a diferentes situaciones. En este caso tenemos 6 puntos importantes. Primero, las adicciones, que es la sobreexposición a pantallas, tiempo de uso inapropiado para la edad, impacto en las relaciones familiares y sociales. De igual forma, efectos negativos en la salud mental y física, que son los desórdenes alimentarios, poco ejercicio, ejercicio físico, conducta agresiva, falta de autocontrol y trastornos del sueño. Estos son los efectos que ya los habíamos visto anteriormente, tanto que pueden ser tanto para la salud mental como física. El abuso y acoso en la red, que eso de igual forma lo hablaremos posteriormente, que es algo muy interesante que como padres debemos saber para saber cómo lidiar con esto y saber qué es lo que actualmente está en auge en las redes sociales o con referente a la tecnología. ¿Sí? En este caso es la sobreexposición de la imagen en el entorno digital, sexting, grooming, contactos inapropiados con los extraños. Seguramente ya han escuchado un poco sobre sexting y el grooming, que en estos tiempos que los niños pasan mucho más tiempo frente a las redes sociales, se está dando mucho. En contenido inapropiado, la exposición a contenidos violentos, inapropiados para la edad o que promuevan la autoagresión. Hay una opción que nos da Google que es para solo que los niños de cierta edad ocupen esto. No les hagan ningún video que no está adecuado a su edad. Y todo lo que ellos ven les puede llegar a su correo electrónico. No sé si sabían ustedes de esta manera también que nosotros podemos adecuar el perfil en la computadora para nuestros hijos, según la edad y tener en cuenta para nosotros poder controlar lo que ellos ven y lo que no, ¿sí? Juegos de publicidad engañosa. Las cláusulas de privacidad poco claras, que en general nuestros niños o aún los más pequeños no las leen, no ven y cuando no saben utilizar bien la tecnología, ellos aplastan todo y nos pueden llegar a perjudicar no solo a ellos, sino a nosotros también. Muchas veces tenemos las tarjetas de banco integradas tal vez para nosotros pagar virtualmente y nos pueden llevar a diversas consecuencias. También, hablando de juegos y publicidad engañosa, podemos incrementar aquí los challenges, los retos. Seguramente ustedes conocieron de diversas noticias en donde varios niños han fallecido por realizar estos retos que los han perjudicado, ¿no? A cada uno de ellos, de sus familias. Sí, por seguir lo que hacen sus otros amiguitos, porque quieren llamar la atención, porque les llama la atención lo que están haciendo y ellos lo quieren intentar ya hacer. Y también por último tenemos las conductas inadecuadas, que es el ciberacoso o el cyberbullying y el trolling, que son los insultos en la red.
Entonces, para nosotros pasar a estos temas que es el abuso y el acoso en la red, que me interesa mucho que como papás conozcan, vamos a ver un video. Everything is falling, everything seems so bleak. That you want change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so bleak. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you who you wanna be, what your love is, what you are. Bueno, ustedes ven con atención a este video, es realmente impactante. Muchas veces porque no lo palpamos alrededor de nosotros, pensamos que no existe. En este caso es un video de concientización que lo realizó Movistar para una campaña de grooming. ¿Qué significa el grooming? El grooming es la actividad en que los adultos se hacen pasar por adolescentes o por niños para generar esa confianza y sacar algo de esos niños o adolescentes, ¿sí? Que pueden ser diversas cosas, ¿no? Para agredirlos sexualmente o por necesidad de dinero, ¿sí? Pero en este caso tenemos tres. El cyberbullying, ya lo conocemos, que en este caso se da por los pares, ¿sí? Que son tal vez los comentarios, las imágenes, las burlas que se realizan por medio de las redes sociales o por medio del internet. El sexting, que también es en este caso la propagación de videos, imágenes sin consentimiento de la otra persona en las redes sociales o pasar de persona en persona, ¿sí? Lo cual va a perjudicar a la persona que se encuentra en esas imágenes, en ese video. Y esto se puede decir que se da más en los adolescentes, ya que por muchas situaciones tal vez se pueden encontrar en la situación de que hayan enviado imágenes seductoras o provocativas.
Y el grooming, como vimos en este video, es como ya les había dicho, el que los adultos se hagan pasar por sus víctimas, por la edad de sus víctimas. Sí, como vieron aquí, a la final se pueden encontrar ellos mismos. Eso causa bastante impacto y realmente sería otro tema grande de conversación, pero son estas tres que ahora ya el sexting ya se tipificó en el COIP aquí en el Ecuador. Entonces es de gran importancia nosotros conocer cómo se están manejando ahora diversas personas o los adolescentes y los niños en las redes sociales, que es por donde más se interactúa. Últimamente hubo un caso de una niña en Colombia, me parece, que decían que el agresor venía de aquí del Ecuador, en el cual se hizo pasar el agresor por una cantante famosa. Y la niña era fan de esta cantante, ¿no? Y al empezar a conversar con la niña, al empezar a conversar con esta niña, le hacía que le mande fotos y videos tocándose o en diversas poses. Entonces, no es algo que esté fuera del alcance de nosotros, que realmente cualquier persona le puede pasar. Y nosotros tenemos que tener mucha precaución con estas situaciones que se pueden dar. Para ir terminando y darle paso a Carolina para empezar con los factores de protección, vamos a ver los tiempos de uso y exposición recomendados frente a las pantallas. En este caso es de 0 a 2 años, es preferible que no se utilicen celulares, laptops, computadoras, nada de pantalla, ¿sí? De 2 a 5 años, entre media y 1 hora al día. De 7 a 12 años, 1 hora con un adulto delante, nunca en horas de comidas. De 12 a 15 años, 1 hora y media, mucho cuidado con las redes sociales. Y más de 16 años, 2 horas. Los dormitorios no deben tener pantallas. Tenemos que tener en cuenta que como padres hay que aprender a gestionar la tecnología de manera adecuada. Como ya les había mencionado, ser molde y ejemplo para nuestros hijos es importante. Así también, tanto los padres como los hijos van a tener un tiempo en el que puedan compartir y no estén inmersos en este mundo de las redes sociales todo el día, o al menos en nuestros ratos libres que podríamos nosotros conversar o interactuar con nuestros hijos. Recomendaciones de horarios y lugares sin pantallas para nuestros hijos es a las horas antes de ir a dormir, no usar móviles o tabletas a la hora de comer, a material de aprendizaje en casa que hay que utilizar. Mientras esté en la escuela, también evitar que ellos lleven el celular o al menos que ellos sepan las normas y las reglas de los mismos al estar en clases, porque muchas veces necesitamos comunicarnos con ellos. En este caso, cuando estábamos en forma presencial y mientras estamos vía virtual, tenemos que tener un espacio donde ellos puedan dejar su celular. Mientras hacen igual las tareas escolares, para evitar que ellos se desconcentren, mientras haya marcar un tiempo en familia en el que ningún miembro de familia los usa. ¿Para qué? Para nosotros poder interactuar con nuestros hijos y tener un tiempo ameno con ellos y los podamos conocer. Ahora le doy paso a Carolina, que ella nos va a hablar sobre los factores de protección. De igual forma, los animamos a que nos dejen las preguntas y realicen sus preguntas al final de este webinar. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos y con todas los que se han conectado hoy con nosotros. Claro que sí, como dijo Steffi y lo supo explicar al inicio, existen factores no de riesgo. Estos factores nos dan esas lucecitas de por qué los niños se vuelven vulnerables en la tecnología. Es así que yo les voy a hablar del otro lado. Ya sabemos cuándo son vulnerables, ahora les voy a hablar de cómo protegerlos ante esta vulnerabilidad. ¿Ok? Es así. Continuemos, Steffi. Es así que vamos a iniciar con la protección a nivel personal. Es decir, cómo a nivel de individuo un niño se puede proteger. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto los niños como las niñas deben aprender a desarrollar una serie de habilidades y de destrezas
que le permitan relacionarse de forma adecuada en su entorno virtual, ¿sí? Estas habilidades actúan como factores de protección frente a la aparición de problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos factores de protección? Tanto a nivel personal como familiar, que lo vamos a ver despuesito. Hacen un tipo de blindaje ante esta situación de futuros problemas que se pueden presentar, ¿sí? Es así que continuemos. Vamos a ver esta primera característica que a nivel personal nos va a ayudar a blindar, como les digo. ¿Qué nos va a ayudar? Tener un buena autoestima. Y esta autoestima se tiene que cultivar desde pequeños. Como lo ven en pantalla, tener un buena autoestima es el pilar básico sobre el que se cimenta la personalidad del niño. Entonces, una buena personalidad del niño con un gran autoestima que papá y mamá ayudaron a construir y fomentar va a ser realmente beneficioso. ¿Para qué? Para tener una mejor capacidad para realizar tareas nuevas. Esto nos va a ayudar mucho en lo que estamos hablando el día de hoy, que es el tema de tecnologías. ¿A qué va a fomentar? A que el niño no se estanque y no se visualice que la única actividad que pueda realizar él es estar en la computadora o estar en el teléfono. Le va a ampliar su panorama y va a saber que para él va a ser sano y va a cultivar su autoestima, realizar otro tipo de actividades que le permitan despejar su mente, que le permitan realizar otro tipo de actividades, ¿no es cierto? También no será tan influenciable, que el niño sea seguro de sí mismo. Lo que quiere decir tener un correcto autoestima le va a permitir que si su amiguito o su amiguita le dice conéctate, ahora a las 10 de la noche vamos a jugar, y dentro de su horario está establecido que no puede conectarse a las 10 de la noche, que tenga un correcto autoestima inculcado por papá y mamá, le va a decir, no, tengo horarios, tengo que dormir, tengo que descansar, cuidar mi mente, muchas gracias, pero no. Suena muy extraño que eso pase, pero pasa cuando desde pequeños cultivamos esto, cultivamos todas las características que les vamos a ir nombrando. También, confiará en sus capacidades, algo súper importante, que se sienta seguro de la capacidad que él tiene en todos los aspectos. Él es muy capaz de hacer un manejo adecuado de tecnología, pero también es muy capaz de realizar muchísimas más actividades que no necesariamente dependan de un uso tecnológico, ¿sí? Avancemos. Otra característica a nivel personal que tenemos que inculcar con nuestros pequeños es muy bien, la asertividad, ¿sí? Esta palabra que hemos escuchado muchísimo cuando hablamos de comunicación, a nivel comunicativo, ser asertivo. ¿Qué quiere decir esta palabra que hemos escuchado tanto, ser asertivo? Escuchar lo que las otras personas quieren y que las otras personas escuchen lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, trabajar y desde pequeños cultivar niños asertivos hace que cultivemos niños que sepan escuchar, que sepan recibir una indicación y una retroalimentación, en este caso de los que pasan en constante contacto, que es papá y mamá. También ser asertivos nos va a permitir establecer límites, algo que es esencial. No solo me refiero a que los niños tengan normas y reglas, sino que en realidad esto se cumpla, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos de que realmente le llegue el mensaje al niño, ¿sí? Y que también podamos conocer su opinión al respecto, ¿ok? También se expresan de manera directa y honesta, sin atacar. Esto es la base de esta palabra tan conocida y que escuchamos tanto, que es la asertividad. Es decir, enseñarles desde pequeñines que comunicarte de manera asertiva no es comunicarte desde el enojo y decir, no, no quiero porque no quiero y punto. No es comunicarte así, es comunicarte con un fundamento. Y lo que yo siempre en terapia les comento a los papás y parejas y hijos hacia padres, comunicarse desde el amor. Esto funciona en todos los contextos. Si tú, un ejemplo para ustedes adultos, con su pareja se comunican y le dicen el día de hoy, mira, has dejado tu saco en la sala.
¿Por qué? Porque lo haces, eres un desordenado, ta, 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 ta. Y lo hacemos desde el ataque, desde buscar un confrontamiento. Y no lo hacemos desde el amor. ¿Cómo lo hacemos desde el amor? Diciendo, mira, a ver, esta es una zona común. Todos tenemos que colaborar para que esté ordenada. Por favor, tienes que ordenar tu saco en donde es. Sí, te lo digo con todo el cariño porque te quiero y no quiero que esta zona en común esté desordenada. Suena diferente, ¿verdad? Asimismo, comuniquémonos con nuestros hijos en este contexto. Si tenemos inconvenientes para que ellos midan su uso tecnológico, hagámoslo desde el amor y no desde el reclamo, porque la forma en la que lo hacemos cambia totalmente este contexto, ¿sí? También, negociar, dialogar y resolver problemas. Esto también nos permite la asertividad. Negociar. No está mal que los niños intenten negociar con nosotros. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a decidir, a que ellos también tengan decisión. Por ejemplo, y cabe recalcar, sin dejar de establecer límites. Me dice, mira mamá, mira papá, el día de hoy tengo cierto juego que lo voy a realizar con mis demás compañeritos. ¿Qué te parece si el día de hoy juego una horita más, pero mañana ya no juego? Sí, pero mamá, para mí esto es importante, papá, es un juego que no lo hemos hecho hace mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro hijo primero se está sincerando con nosotros, está teniendo comunicación asertiva, está teniendo confianza con nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ok, perfecto, pero tu palabra se cumple, porque eso está dentro de nuestros límites. Si tú no cumples tu palabra mañana, pues evidentemente van a haber consecuencias, ¿no es cierto? Estamos negociando, estamos dialogando, estamos resolviendo un conflicto sin dejar de establecer límites. Continuemos. Listo. Otra de estas características que como individuos debemos cultivar desde pequeños. Las habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto de habilidades sociales? Estas características que hacen que dentro de la sociedad nosotros actuemos de una correcta forma. Por ejemplo, observar lo que sucede en una situación. Cuando el niño empieza a tener habilidades sociales y por ende empieza a observar, el niño va a aprender cómo reaccionar, ante una situación. Por ende, papá y mamá tienen que estar muy atentos de cómo es su forma de comportarse, cómo son sus acciones, porque lo primero que imitan son las conductas y comportamientos de papá y mamá. No me quiero ahondar mucho en este tema, lo vamos a ir desarrollando más adelante. También, obtener información de las situaciones. Esto también le va a permitir las habilidades sociales. Que el niño no se quede simplemente con, ok, tal persona me dijo esto, en el internet vi tal mensaje, entonces yo me voy a quedar con eso. Y como lo dijo Stephanie al inicio, personas que son adultas que tienen intenciones no precisamente buenas, entonces yo lo que hago es seguirle contestando y ya, no. A tener habilidades sociales me va a permitir que en el niño se empiecen a aprender estos foquitos rojos. No, alerta, esto no es normal. ¿Por qué me escribe? No, voy donde papá y mamá y obtengo información, ¿sí? Y también las habilidades sociales van a permitir utilizar habilidades de engranaje. ¿Qué quieren decir estas habilidades de engranaje? Quiere decir que el niño va a aprender a iniciar y culminar una conversación. ¿Sí? ¿Cuál es otra de estas habilidades de engranaje? Tomar un turno y saber respetar el turno de los demás. ¿Sí? Son habilidades que en estos tiempos nos van a ayudar muchísimo. También mantener atención y concentración. Yo creo que muchas de estas características de engranaje que les he mencionado hoy día son características fundamentales en las clases virtuales. Entonces, pensemos, papitos y mamitas que el día de hoy nos están viendo, o tías, abuelitas, desde el rol que ocupen. Si nosotros hubiéramos trabajado habilidades sociales antes de empezar toda esta pandemia, probablemente hubiera sido diferente, ¿verdad? Todo hubiera sido diferente. Este uso de tecnología hubiera sido de una manera totalmente distinta. Continuemos. ¿Sí? Y otra de las características, solucionar problemas. Tenemos que enseñarles a los niños, niñas y, ¿por qué no, adolescentes,
desde pequeños a solucionar un conflicto, a solucionar un problema. Muchas de las situaciones tristes, lamentables que se vivieron en la pandemia es porque las personas no sabemos lidiar problemas. No sabemos cómo lidiar ante un cambio que se nos viene de manera inesperada. Entonces, si es que desde pequeños lo aprendemos, va a ser muchísimo más fácil hacerlo en el resto de nuestra vida. Entonces, entender que las personas aprendemos a superar nuestras dificultades a través de las indicaciones y consejos de los demás, así como de la propia experiencia. Pero como estamos hablando de la infancia, ¿cómo se parte de las experiencias de los demás, de las vivencias de los demás? En este caso, ¿cuál es la base de esto? Papá y mamá son los que nosotros observamos en primera instancia. Entonces, mucho ojo una vez más con el ejemplo que damos, con las conductas que transmitimos, con el comportamiento, que así no sea para un niño, lo estamos haciendo con otra persona, él está atrás, observando lo que ustedes hacen. ¿Qué nos va a permitir desde pequeños saber solucionar un problema? Nos va a permitir analizar el problema. Eso es fundamental. Muchas de las personas dicen, sí, yo sé solucionar problemas y de tal manera, pero en realidad sabemos solucionar un problema o simplemente damos soluciones efímeras que después nos causan dificultades. Por ejemplo, si nosotros enseñamos desde niños a analizar un problema, vamos a permitir que ese problema se desglose. ¿Qué quiere decir? Yo no solo voy a ver, el problema y ahí se acabó. ¿Qué voy a ver? ¿Cuál es el problema? ¿Qué me ocasionó el problema? ¿Cuáles son las consecuencias? Y cómo poder llegar a una solución. ¿Sí? Entonces, mismo ejemplo del tema que les digo del niño que quiere jugar 1 hora más porque es un juego súper importante con sus amigos y mañana no va a solucionar. El niño lo dialogó, primero se preguntó, tengo un problema, lo desglosó en su cabecita, después acudió a su mamá, le dijo, ok, dialogué contigo, mira, te explico tal y cual. Él brindó una solución, dio una alternativa, mamá aceptó y al final, ¿qué pasó? El problema se superó. Como lo dice en el último cuadrito que les puse ahí, somos capaces de superarlo y no nos quedamos simplemente en la etapa de, ok, tengo un problema, ¿qué hago? ¿No es cierto? Eso nos permite analizar un problema, desglosarlo para poder ser capaces de llegar a superarlo, ¿sí? Y como lo dije al inicio, plantearnos diversas soluciones válidas, ¿sí? El niño en este ejemplo que les pongo dio una solución. Mamá pudo haber dado otra solución, papá también pudo haber dado una solución, ¿sí? Se trata de brindar varias alternativas y en conjunto poder llegar a una posible solución. ¿Ya? Continuemos. Ahora sí, ya hablamos de cómo blindar a nuestro infante, protegiéndolo a nivel de características que tienen que crecer en él, que se tiene que cultivar en él. Ahora, ¿cómo vamos a protegernos como familia? ¿Cuál es esta protección que vamos a cultivar como familia? La familia puede reducir los factores de riesgo, pero ojo, también los puede aumentar. ¿Qué quiere decir? Como lo decía Estefanía al inicio, si somos papás ausentes, somos papás que no estamos, que simplemente decimos, ahí está la computadora, conéctate, y pues si después te desconectas y estás haciendo otra cosa, yo estoy ocupado en mis cosas, esto va a ir aumentando. Pero si por el contrario, somos papás presentes, papás cuidadosos, pendientes, papás que estamos en el momento que nuestros hijos necesitan, el riesgo va a disminuir. Por tanto, mucho ojo, la protección de niños y niñas para que no exista el abuso de la tecnología es la solución de este y de infinidad de problemas. Si ustedes tienen muchísimos problemas en, qué sé yo, conducta, comportamiento, mal uso de tecnología, no quiere comer, mientras más cuidado le prestemos al tema, muchísimo mejor van a ser los resultados. ¿Sí? Continuemos, veamos. ¿Cuál es la primera característica de esta protección familiar que se debe de tener? Base, pilar fundamental, comunicación familiar. Si no existe una adecuada comunicación familiar y papitos y mamitas, su principal problema es mal uso de tecnología, difícilmente las cosas van a cambiar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dialogar y entender que dialogar no es hablar. Muchos de los papás nos dicen, yo hablo con mi hijo. Entonces nosotros les decimos, usted habla con su hijo, cuéntenos, ¿cómo es el diálogo que usted mantiene con su hijo? Yo le aconsejo, yo le hago ver las cosas malas, yo le hago ver las cosas buenas, yo le digo esto, lo otro. Le digo, muy bien,
Y ahora cuéntenos, ¿en qué momento él habla? ¿En qué momento él se expresa? ¿En qué momento usted escucha? No hay contestación. Pensamos que conversar con nuestros hijos es simplemente darles consejos, inclusive hablarlos, inclusive, como lo dicen ellos, sermonearlos, pero no hay una correcta retroalimentación, no hay un diálogo. Entonces, saber que esta comunicación tiene que venir de dos fuentes, no puede ser solo el papá o la mamá hablando, tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber una expresión por parte de los hijos, ¿correcto? También entender el punto de vista de nuestros hijos. A veces pensamos que tener autoridad o tener la figura de papá o de mamá es señal de que somos perfectos y que lo que nosotros decimos se hace. Entonces tenemos que abrir un poquito más nuestra mente y escuchar lo que nuestros hijos nos tienen que decir. Ellos están viendo la situación familiar desde otra perspectiva. Y no les estoy diciendo hagan lo que sus hijos dicen. Simplemente les estoy diciendo escúchenlos. Escúchenlos y probablemente su perspectiva va a ser muy diferente. ¿Sí? También ser específico, concreto y preciso. A veces tratamos de comunicarnos con nuestros hijos, se nos viene una palabra, otra palabra, decimos una cosa, decimos otra cosa y nunca llegamos a lo que queremos. Entonces, si lo que queremos es disminuir las horas de uso de tecnología, no les vamos a decir, verás, ya no quiero que juegues tanto, eso te hace daño, te vas a quedar sin ojos, eso te hace mal, mira cómo estás. Simplemente, a ver, de hoy en adelante tu uso de tecnología va a ser de 2 horas diarias y si tienes clases virtuales, pues eso es aparte. Punto. Concretas, precisas, qué es lo que quieren. Punto, ser así. También, elegir el lugar y el momento adecuado. Mucho cuidado, queridos papitos, abuelitos, tíos, primos que nos estén viendo, que tengan a su cuidado, que estén en constante contacto con niños, niñas y adolescentes, muchísimo más, que son más delicados de tratar todavía. Nosotros a veces estamos, un ejemplo, una reunión familiar, están las tías, las abuelitas en la sala, llegan a nuestra casa y nuestro hijo está en el teléfono, ¿correcto? Está en el teléfono. Llegan y lo primero que hacemos es, ¡ay, qué vergüenza! Un ejemplo, Sebastián, ya estás en el teléfono, ¿qué va a decir tu tía? Mírelo, él está así. ¿Qué hacemos? Avergonzar al niño, hacer lo que se sienta mal, está frente a su familia. Busquemos el momento preciso. No pensemos que avergonzándolo o haciéndolo sentir este sentimiento de humillación, valga la redundancia, vamos a lograr algo, vamos a lograr sentimientos negativos en el niño que poco o mucho va a aportar en él. Continuemos. Normas y límites. Fundamental. No existe una armonía dentro de una familia si no existen normas y límites. La tarea principal en este caso de padres y madres de familia es establecer las normas que consideramos adecuadas y procurar que en todo momento estas se cumplan, ¿sí? Esta es una de las tareas principales que se tiene como cabeza de hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué permitimos hacer con esto? Cuando se fija una norma, también se fija una sanción. Eso hay que tener muchísimo en cuenta, ¿sí? No puede existir una norma, es decir, en la noche pasadas las 8:30 de la noche, no utilizamos dispositivos celulares. Un ejemplo. No puede existir esta norma sin existir una consecuencia si es que no pasa. Y mucho ojo, la consecuencia, porque a mí no me gusta utilizar el término castigo, la consecuencia tiene que estar relacionada. O sea, es decir, si mi hijo se excedió de la hora que tenía que utilizar la tecnología, el celular, el juego, lo que sea que está haciendo, yo no le puedo decir, ok, entonces mañana no vamos a comer papas fritas, que es tu plato preferido. Tiene que ir en relación, porque si no, no tiene sentido. Si él se excedió, perfecto. Entonces el día de mañana tú no puedes acceder a tu juego, tú no puedes estar viendo videos porque el día de hoy incumpliste. Entonces ahí la norma y la consecuencia tienen sentido. También hay que ser muy firmes y no ceder ante la presión de los pequeñines. Como papás en el momento, me imagino en el que ya están dando esta consecuencia, debe sentir, pues, ¿no? Estos sentimientos de impotencia, no me está haciendo caso, que le digo que no.
Pero si después mañana me dice, mamá, por favor, ya no lo vuelvo a hacer, y ponen esos ojitos que como papás deben enternecerlos, evidentemente van a querer ceder. Pero mucho ojo, si cedemos, lo que van a hacer es que se cree un círculo vicioso y que su hijo deje de creer en su palabra. Si mamá me dijo un día que sí y después me dijo que no, pues no pasa nada. El siguiente día hago lo mismo porque igual me va a decir que sí. Entonces, seamos firmes, aunque nos cueste, aunque sea duro para ustedes y el corazón se les haga chiquitito, el problema va a ser muchísimo más grande si cambiamos de parecer a cada rato. Y también entender que los extremos y los excesos, tanto de límites como de deficiencia de límites, son malos. Es decir, no podemos decir, mi hijo va a vivir sin tecnología porque en algún momento la va a conocer. Qué mejor que nosotros seamos quien le hagamos conocer, le pongamos límites y estemos pendientes, ¿sí? Y también no excedernos, ¿no? En que no, yo le doy la tablet, le doy la computadora, le doy el celular y pues allá él. No, tenemos que estar pendientes, ¿sí? Continuemos. También, como padres, como familia, fomentar alternativas de ocio y de tiempo libre. Es muy importante descubrir aficiones que estimulan a nuestros hijos y fomentar su práctica, ¿no? Preguntarles qué quieres hacer, qué te gusta. A veces por miedo o por falta de comunicación no sabemos esos gustitos que tienen nuestros hijos, qué sé yo, quiero que me enseñes a nadar, quiero que me enseñes a andar en bicicleta. Escucharlos y, ¿por qué no?, acceder y hacer cosas diferentes que no impliquen el uso de tecnología. Enseñar también a gestionar un descanso y un entretenimiento de forma adecuada. Es decir, es importante tener estos espacios de entretenimiento, pero también es importante saber gestionar que el descanso es fundamental. Es decir, si yo no me acuesto a las 8 de la noche, soy un niño de 8, 9 años, necesito más horas de descanso que un adulto. Entonces, si yo no estoy pendiente de gestionar esas horas de descanso, va a ser muy complicado que el niño después tenga estas normas y estos hábitos en cuanto a descanso, en cuanto a alimentación, que son súper importantes. También ofrecerles las posibilidades de ocio a nuestro alcance. Es decir, si yo tengo las posibilidades de, qué sé yo, llevarlos de viaje, llevarlos de paseo y fomentar este tipo de actividades que están totalmente alejadas de la tecnología, que antes lo hacíamos, antes no existía todo este tema tecnológico y cómo habían actividades divertidas y cómo habían paseos familiares y cómo habían excursiones, días de campo. Cosas tan bonitas que antes hacíamos, ¿por qué no volverlas a hacer si está dentro de nuestras posibilidades? También motivarles para que se impliquen en ellas. Es decir, un ejemplo, este fin de semana nos vamos a la finca de tu tío y ya estamos haciendo otro tipo de actividad que está dentro de nuestras posibilidades. Ahora, ¿tú qué dices? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer en la finca de tu tío? Entonces él va a decir, podemos hacer una acampada en la zona del parque de la finca del tío. Perfecto, vamos a ver tiendas de campaña, vamos a comprar malvaviscos, hacerlo parte de él, que él también contribuya con ideas. También no cerrarnos por completo a que las tecnologías en el tiempo libre están mal. Está bien hacer un uso de tecnologías dentro del tiempo libre, dentro del tiempo de ocio de un niño, de una niña, pero siempre con el tiempo que les decía Estefanía de uso de pantallas para su edad y también con un uso supervisado, ¿sí? Y también que los niños necesitan tiempos libres para jugar. Es decir, no siempre tenemos que tener una agenda y un cronograma de a las 8 hace eso, a las 9 hace lo otro, a las 10. No, demos un espacio para que ellos puedan jugar y ser simplemente niños. Para ir concluyendo, vamos a ver. Padres como ejemplo. Era lo que les decía. Esto es fundamental. Como dijo Steffi al inicio, nosotros tenemos este taller que es fundamental para los papás, molde, modelo y ejemplo. Es lo principal, porque los niños aprenden a interactuar con otras personas y cómo ser individuos en una sociedad por papá y por mamá. Entonces, dar un buen ejemplo. Ofrecer el modelo de conducta y actitud. Mucho ojo con sus conductas, mucho ojo cómo ustedes hacen uso de la tecnología. Si ustedes son papás que todo el tiempo pasan así,
Difícilmente vamos a poder poner un límite y a gestionar el tiempo frente a pantallas si nosotros no lo hacemos. Observar lo que otras personas hacen. El otro día hablaba con una amiga y es un ejemplo base de esto. Me decía que se había ido a Estados Unidos y que en Estados Unidos a ponerse la vacuna y que en Estados Unidos tienen mucho esta costumbre de dar halagos a las personas. Por ejemplo, vas por la calle y te dicen, ¡ay, qué bonito tono de piel! Oh, qué bonita tu ropa, porque son cosas que a lo mejor allá no las ven tan comunes, como nuestro tono de piel, nuestras facciones, nuestra ropa. Y daban este tipo de halagos. Entonces el hijo siempre le decía que qué decía, que qué le estaban diciendo. Entonces le decía a la mamá, me están dando halagos, aquí dicen halagos de tus facciones, de tu color de piel. Y el hijo, oh, wow. Entonces adquirir estas cosas que ellos observan, mira, qué bonito, ellos están dando halagos. ¿Por qué a partir de ahora tú también, si ves algo que te gusta, la halagas a una persona de manera muy amable, de manera muy respetuosa? Ok, se puede hacer, ¿sí? Ir instaurando estas cosas que los niños siempre están observando y que son positivas para su desarrollo. Y educar con coherencia. Una vez más, si nosotros estamos comiendo con el teléfono y les decimos, no, tú tienes que comer sin estar en la tablet y nosotros comemos con el teléfono, no tiene coherencia. No estamos educando con coherencia. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Continuemos. Ahora sí, para ir finalizando. Estos tips, estas pautas que nosotros les vamos a dar es para que ustedes puedan implementar o puedan mejorar el uso de la tecnología. Hay que entender que el Internet, la tecnología, estos aparatos electrónicos son una herramienta extraordinaria, pero no simplemente son una herramienta extraordinaria por lo buenas que son, sino también son extraordinarias porque son muy amplias, es algo muy, muy grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los riesgos que esto implica, muchísimo más si son seres humanos que son menores de edad, ¿sí? Así que a continuación les vamos a presentar estas pequeñas pautas, estos pequeños tips que les queremos dar. Primero, de prevención para los padres, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer como papá? Yo, ¿qué voy a hacer? Hablar con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. Es decir, no le podemos dar una tablet, no le podemos dar una computadora, un aparato electrónico sin saber cómo él lo va a manejar. Entonces, dialogar siempre, esta comunicación asertiva que les decía en un inicio. Conversar, conversar, conversar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Qué es esta aplicación? Siempre conversamos con nuestros hijos acerca de qué están haciendo en su dispositivo. Deja que naveguen solo cuando haya un adulto en casa. Si estamos hablando de niños, como lo es el título de este webinar, tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar a niños solos en casa con pantallas. Son muchísimos los riesgos. Entonces, mientras más grande es el riesgo, como les decía, mientras más extraordinaria, no solo por buena, sino por amplia, es esta herramienta, muchísimos más son los cuidados. Entonces, si no hay nadie en casa, evitemos que el uso sea de tecnología. Busquemos otro tipo de alternativas para que los niños realicen, ¿sí? Y, o sea, de por sí, no es bueno dejarlos a los niños solos en casa, muchísimo menos dejarlos con un aparato electrónico que muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Preferiblemente coloca el ordenador, o sea, en este caso la computadora, teléfono, el dispositivo, en sala, estudio o zona de uso en común, porque eso nos va a permitir estar chequeando. Ahora, es verdad que hay que respetar la privacidad de nuestros pequeños, pero en este caso son muy vulnerables y necesitamos siempre estar pendientes de lo que están haciendo. Entonces, es recomendable que los niños tengan su dispositivo electrónico siempre en una zona en común, en una zona en la que si no está mamá puede hacerlo papá, si no está papá puede hacerlo un hermano mayor que esté viendo, que está realizando, si está todo bien, perfecto, no hay ningún problema, estar chequeando, ¿sí? También navegar y chatea de vez en cuando con tus hijos. Por ejemplo, vamos a abrir la computadora y vamos a ver, busquemos recetas. Perfecto, vamos a buscar una receta. Mira, aquí me apareció una ventanita. Esa ventanita no la tenemos que abrir porque no es lo que estamos buscando. Estamos buscando la receta. O perfecto, abrir el WhatsApp. Mira, yo en WhatsApp hablo con personas que conozco. Hablo con tu tía, hablo con mi jefe del trabajo. Son personas que yo conozco. Mira cómo yo escribo con ellos. Soy muy respetuosa.
Así los niños van a observar cómo es este tema de interactuar en la tecnología con un uso responsable de nuestros papás, que son la base fundamental, es la base confiable para ellos. También indicarles que eviten intercambiar direcciones, números de teléfono, datos personales. Esto es fundamental. No les podemos estar diciendo a cualquier persona dónde vivo, cómo me llamo, cómo se llama mi papá, mi número de teléfono. Son datos privados. Esto no se comparte con cualquiera, ¿sí? Darles ese mensaje a los pequeños. También evitar que se conecten a internet por la noche. Primero, porque si establecemos una rutina, los niños en la noche por lo general ya tienen que descansar. Es hora para que se aseen, para que cenen algo, para que estén descansados, alisten las cosas para mañana a la escuela, se distraigan en otra cosa y pueden descansar a un horario pronto. Entonces no es recomendable el uso de tecnología por lo general en la noche. Fijar objetivos y tiempo para navegar en internet. Es decir, ¿para qué vas a entrar? ¿Tienes que buscar algo? Perfecto, buscas eso, perfecto. No hay ningún problema. ¿Durante qué tiempo lo vas a hacer? 1 hora, ¿ya? No hay ningún problema, 1 hora. Siempre fijar tiempos y objetivos de qué voy a hacer en la computadora. Procurar alcanzar el nivel de habilidad informática de tus hijos. Es muy difícil poder controlar el tema de tecnología si como papá o mamá no sabemos manejarlo. ¿Sí? Entonces hay una infinidad de cursos, inclusive ahorita ya tenemos la facilidad de YouTube, él nos enseña cómo manejar aplicaciones, a conocer sobre juegos, si es que sus hijos están en algún tipo de juegos, redes sociales y demás, ¿sí? Entonces, siempre procurar que alcancemos este nivel que ellos están procurando en su tecnología. También utilizar los sistemas de protección. Steffi les habló al inicio también de eso. Qué tipo de antivirus, qué tipo de programa se puede instalar para siempre estar velando por la seguridad de nuestros niños y niñas. Y establecer junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar en internet. Las que ustedes, de acuerdo a su contexto, posibilidades y características individuales tengan. Si ustedes tienen como regla que en la noche no se utiliza, perfecto. Si ustedes tienen como regla que es 2 horas al día, perfecto. Si ustedes tienen como regla es solo clases virtuales y de ahí haces otro tipo de actividades, perfecto. Pero que siempre se establezca reglas ante un uso de tecnología. No puede ser un uso libre, ¿sí? Y finalmente, estas pautas que les vamos a dar son pautas para conocer, para saber cómo hablarles a los pequeños, ¿sí? Para saber cómo hablarles, para saber textualmente cómo poder decirles este tipo de cosas que les va a ayudar para llegar a ellos y que les entiendan mejor estas reglas que vamos a poner referente a el tema tecnológico, ¿sí? Pasémosle, por favor. Entonces, ¿qué mensaje les vamos a dar? ¿Cómo les vamos a hablar? Primero, es importante decirle, no te creas todo lo que ves en internet. Hay mucha información falsa, errónea. Entonces, enseñarles, si es que estamos con él navegando, mira, estas cosas que aparecen son virus, esto es falso, no te creas. Hay personas que nos ofrecen regalos, pero no es así. Entonces, irles enseñando poco a poco que esas cosas son falsas y que no hay que ingresar ese tipo de anuncios que nos salen. También, haz caso solo a la información que estás buscando. Eso, darles ese mensaje a nuestros pequeños, porque hemos visto cuando estamos buscando cualquier tipo de información, nos aparecen muchísimas páginas y a un lado nos aparecen pestañas de infinidad de cosas. Entonces, hacerlos ver que eso también, eso no tiene por qué salirte. Cuando te salga eso, no tienes por qué ingresar. Ingresa a lo puntual, ¿sí? Utilizar cuentas de correo gratuitas que requieren pocos datos personales. También que los niños vayan creciendo con esa ideología de que mientras menos información personal subamos a la plataforma va a ser muchísimo mejor. Para nosotros vamos a estar mucho más seguros. También desconfía cuando te ofrezcan algún premio. Es probable que te pidan algo, todo eso está relacionado con lo primero, ¿no? Siempre conversarles de que ese tipo de información que les ofrecen algo, que les van a regalar algo, es falsa porque las personas no ofrecen cosas así por así, ¿no es cierto? Entonces, irlos también instaurando con ese pensamiento. No respondas a mensajes o mails en los que te amenacen o te digan cosas que te hagan sentir mal.
¿A qué va esto? A que muchos de los niños reciben este tipo de mensajes, se asustan y lo que hacen es contestar y decir, no, yo no soy, o yo no fui. En este caso hablamos si es que hay niños que les dan dispositivo celular. Si es que no es así y si es que él no tiene acceso, pues no pasa nada. Pero si tenemos niños que tienen este teléfono ya a una edad temprana, pues hay que instaurarlos, porque si ya vamos a dar un teléfono a un niño, tenemos que garantizar su seguridad. No es así de fácil, no es así de fácil. Existen casos en los que conozco que han dado celular por diferentes situaciones, perfecto, pero no podemos deslindarnos. Enseñémosles entonces, si te llega un mensaje así, este tipo de mensajes lo que quieren es enganchar a los niños. Entonces, irles diciendo, mira, este mensaje lo que quiere es que la persona le contestes. Entonces, como es desconocido y como vamos al punto de acá, no hables en chat de desconocidos. Nosotros no podemos hablar en chat con personas desconocidos. Mira mi chat, yo aquí solo tengo personas conocidas, tu tía, la persona del trabajo, tal. Mira, yo no hablo con personas desconocidas porque no es seguro para ti, ¿sí? No des información personal, una vez más, a personas que no conozcas y en este caso si es que hay redes sociales, si es que los niños manejan también redes sociales a edad temprana que también se ve, con lo que hay que tener muchísimo más cuidado porque no es recomendable este tipo de situaciones. Intentar de que no se suba la información personal de los niños, se los pone en una situación sumamente vulnerable, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, no permitas a nadie en internet cosas que no le permites a tus amigos. Este es un mensaje muy, muy chévere. Uno puede decirle eso a un niño. Por ejemplo, tú a tu amigo te pide que le mandes fotos de tus partes, tal vez. No, un amigo no pide eso. Tú a tu amigo le hablas, le dices mi amor o frases así extrañas, no, ¿verdad? Entonces uno no le puede permitir a una persona que no conoce un trato que ni siquiera se lo permitimos a nuestros amigos, que nos han pedido permiso, que tenemos un trato responsable, respetuoso. Entonces, miren, este tipo de mensajes hacen que los niños tengan otro tipo de perspectiva, ¿sí? Por cómo les hablamos. También, si tienes algún problema, habla con tus padres. Eso es lo principal. Cualquier inconveniente que encontremos, cualquier cosa que nos suceda en el ámbito tecnológico, la primera persona a la cual vamos a acudir va a ser a nuestros padres, ¿sí? Y vamos a finalizar ahora sí con este post que hemos realizado en nuestra página de Conscientemente, en el cual hablamos de niños y pantallas, en el cual les damos este mensaje. No se trata de prohibir su uso, sino de enseñarles a gestionar su tiempo. Somos Conscientemente, muchísimas gracias por el espacio. Aquí les dejamos nuestros contactos, estamos en Instagram y en Facebook y nuestro numerito, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Estefanía, por compartir toda esta información tan valiosa con nuestros participantes. Estamos seguros de que todo lo que ustedes compartieron hoy es de gran ayuda, sobre todo porque nos han llevado en un recorrido de conocer las causas, los efectos de este uso no tan positivo de las pantallas, pero sobre todo nos han dado estos factores de protección, tanto a nivel individual como familiar, que sé que van a ser muy útiles. Les invitamos a nuestros participantes a realizar sus preguntas a través del chat, mientras yo voy leyendo unas que ya tenemos, donde José Octavio nos comenta: los tiempos máximos frente a pantalla incluyen televisión, computador y celular. ¿Es práctico limitar en pandemia esos tiempos a 1 o 2 horas? Me parece utópico cuando solamente en las clases virtuales pueden estar 3 horas frente a la pantalla. Y si necesitan compartir en la tarde con otros niños, casi siempre el medio es a través de la tecnología. Estefanía, ¿tú cómo puedes responder a esto que plantea José Octavio? Bueno, como les habíamos comentado, por esta situación de la pandemia va a ser mucho más complicado nosotros ponerle tal vez ese límite a nuestros hijos de tiempo en pantalla, ¿no? Eso es lo recomendable, que no es lo que nosotros estamos diciendo, sino en realidad lo que en las investigaciones lo han dicho. ¿Cómo podemos manejarlo en esta manera? Referente a lo que ellos ven y con lo que ellos están interactuando. ¿A qué nos referimos con esto? A que las clases virtuales son aparte de las horas que nosotros les podemos dar en redes, en juegos virtuales a nuestros hijos, ¿sí? Ahora lo vamos a tener que manejar de esa manera, lógicamente teniendo en cuenta
el lugar en donde ellos se sitúan para realizar esas actividades, tener especialmente para las horas clase, tener un espacio adecuado. De igual manera, si tienes su mesita y todo, muchísimo mejor. De igual forma, para las horas aparte que nosotros les estamos dando. Ya están gastando sus ojitos, su imaginación, su creatividad, específicamente en esta pantalla a la hora de clases, ¿por qué darles o prolongarles el estar frente a las pantallas mucho más tiempo? Entonces, aquí en este caso hay que hacer un poco omisión por la pandemia a estas, tal vez estas normas que han sido investigadas, pero sí tenemos que tener en cuenta las cosas que ellos están viendo. Y estas 2, 3 horas que nosotros les estamos dando aparte de la educación que ellos están recibiendo, que lógicamente eso no les vamos a poder quitar. Muchas gracias, Estefanía. Y yo quiero dirigir la siguiente pregunta para Carolina. Caro, tú nos habías comentado este tema de partir desde el ejemplo, tanto los padres como los cuidadores. Y René Carpio nos dice, los niños aprenden de lo que ven. ¿Cómo educar a los niños desde una sociedad adicta a las redes sociales y desde un adultocentrismo? Es el adulto que usa todo el tiempo las redes sociales y a los niños se les limita. ¿Cómo educar desde el ejemplo? Qué chévere pregunta y sí, es muy difícil educar a los niños y nosotros todo el tiempo pasamos con el aparatito, pero la recomendación que yo le doy a él es desconectarse. También tenemos un post en Conscientemente de desconectar para conectar. Entonces nosotros también démonos un tiempo. Sabemos que los trabajos nos implican estar conectados en nuestro aparatito, pero yo considero que la labor de padres es igual de importante que un trabajo. Es igual de importante. Entonces, yo dedico mi trabajo de lunes a viernes, por ejemplo. Tengo que tener un horario. No puedo excederme de mi horario para seguir en redes sociales y mis hijos, en qué momento comparto, en qué momento dialogo, en qué momento se brinda este tema de retroalimentación que les estaba conversando, en qué momento. Entonces, por más que nosotros digamos que somos una sociedad que tenemos que estar con el aparatito, yo me resisto a que nos enfrasquen en esto. Yo realmente soy de las personas que hago mis labores, trato de estar segmentada en todo lo que tengo que hacer, no ser irresponsable y todo lo demás, pero también llega un momento en el que decimos ya, el aparatito para un lado, yo en mi caso no soy mamá, pero yo tengo sobrinos, quiero estar con mis sobrinos, quiero compartir con ellos, quiero conversar con mis papás, quiero dialogar con ellos, entonces démonos el tiempo y no nos centremos o nos justifiquemos en que somos una sociedad que realmente tenemos que estar en el teléfono. Lo podemos controlar, todo lo podemos controlar. Hemos sido una sociedad que no teníamos los aparatos electrónicos, sobrevivieron de una manera espectacular. ¿Por qué no volverlo a hacer? ¿Cuál es el inconveniente? ¿No? Esa es la invitación que les hago. Muchas gracias, Caro. Ya saben, queridos y queridas participantes, este tiempo de desconexión para volver a conectarnos con nosotros mismos y con nuestros hijos, hijas y el resto de miembros de la familia. Tenemos otra pregunta, comentario de José Octavio, y quisiera dirigirla a ti, Caro, porque tú hablaste un poquito de esto. Y él pregunta, ¿qué tips podrían recomendarle específicamente para tratar el tema de pornografía en Internet? Porque el acceso para niños y niñas es súper fácil y el control parental no es suficiente. ¿Cómo se puede conversar con un preadolescente al respecto? Ya, aquí lo enfocan más bien en preadolescentes. Por supuesto que sí. Según yo tengo entendido, hay aplicaciones que restringen el uso directo si es que hablamos de pornografía, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones, este tipo de programas que hacen que se restrinjan este tipo de programas para que los niños no puedan acceder. Ahora, niños y adolescentes. Ahora, en este caso preciso, estamos hablando de un padre que nos está diciendo, ¿qué hago con este tema? Si ya tenemos estos programas que permiten que los niños no accedan, el adolescente no acceda a las plataformas de pornografía, también ser papás presentes, ser papás observadores, lo que les decía, tomar muy en cuenta dónde está ubicado los aparatos a los que él puede acceder a Internet.
si están a la vista de papá o de mamá, también dialogar con él sobre qué está haciendo, cuánto tiempo va a ser, de qué es su trabajo o qué está jugando. Y también darnos cuenta del horario en el que lo hace, el tiempo en el que lo hace, ¿sí? Y sobre todo, no olvidarnos de dialogar. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Cómo vas? Ahora, en la etapa adolescente es donde más quieren su espacio, donde menos quieren interactuar con nosotros, pero saber llegar desde el respeto, saber llegar desde la asertividad que les decía. No solo hablar y hablar y hablar y hablar, sino también escuchar lo que el adolescente nos está diciendo. Y eso, querido papito, usa las plataformas que te permitan bloquear todo este tipo de páginas y sea un papá pendiente. Siempre sea un papá pendiente de lo que está haciendo tu adolescente. Muchas gracias, Caro. Y también nos comenta, él también tiene otra pregunta que dice que él es un papá divorciado y que su hijo le invita a participar en estos juegos en línea. ¿Es recomendable que él participe porque esto extendería su tiempo en pantalla? Bueno, en este caso le responderé yo la pregunta para argumentar lo que ya dijo Caro. Es importante que nosotros conozcamos lo que juegan nuestros hijos. Entonces, interactuar con ellos va a ser muy importante. Tal vez no debemos extender ese tiempo en pantallas, pero sí inmiscuirnos en el tiempo que nosotros le hemos dado a ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros saber qué juegan, si es un juego muy agresivo, cómo hablan tal vez sus compañeritos, si es que nos da la oportunidad de hablar con sus amigos, cómo interactúa, cómo él se desenvuelve, qué reacciones tiene frente al juego. Entonces, no es malo. No es importante que nosotros conozcamos. Hay muchas veces y es un gusto, ¿no? Yo creo que usted le va a dar satisfacción que su hijo, usted le diga, papi, juega conmigo, ¿no? Porque hay muchos que se esconden, se encierran en su cuarto, hay adolescentes que prefieren estar en su privacidad y no los permiten a los papás pasar de la puerta del cuarto. Entonces, sí, dentro de las horas que nosotros les damos, podemos tener esa oportunidad con nuestro hijo para nosotros poder saber qué juegan, con quién juegan y cómo es que juegan, cuánto tiempo también dura el juego, porque también eso tenemos que tener en cuenta para nosotros darle esa hora que tiene con sus amiguitos, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí es recomendable, así también los conocemos y sabemos en qué ellos están inmiscuidos. Gracias, Steffi. Tan valioso todo lo que tú nos has comentado. Y quisiera dirigir la siguiente pregunta para ti también, que Juan nos pregunta, ¿hay evidencia convincente de que la adicción a los teléfonos móviles afecte negativamente la interacción social, la salud mental y el bienestar estudiantil? Sí, realmente hay mucha investigación y la ciencia nos lo corrobora, no en un artículo, sino en varios referente a este tema, tanto para la salud mental, las habilidades sociales y también la salud física. O sea, abarca todo nuestro ser en realidad. Sí, puedo mencionar artículos que están en las revistas de Atlantic, me parece, de Child Development, que son los que más se dedican a estos temas, se podría decir, y hay muchísimos más en realidad, los cuales denotan los diferentes temas con referente a cómo afecta, tanto desde muy pequeños hasta adultos, la interacción con el celular. Como les había mencionado en el trayecto, en el transcurso de este webinar, se puede generar dependencia. Y esto también genera diferentes aspectos como aislamiento, ansiedad, muchas veces depresión por los riesgos que les había mencionado, que muchas veces nos creemos que aún a nuestra ciudad no llega, como es el grooming, el sexting y el cyberbullying. Que si no nos inmiscuimos, como les comentábamos, en la vida de nuestros pequeños, no conocemos cómo ellos están interactuando con las demás personas y puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Así es, ahora ya tenemos estas recomendaciones para ir identificando estos signos de alerta y tenemos algunos comentarios de nuestros participantes que dicen felicitaciones por los temas tratados hoy, fueron de mucho provecho para nosotros. También nos dicen felicitaciones, un excelente tema. Y Álvaro Herrera dice que es docente en Loja, que les felicita mucho por este tema para orientar a los niños y niñas. También tenemos una pregunta que me pareció muy interesante de Jenny Arias que dice, si el niño ya se acostumbró a estar entre televisión y computador, ¿cómo
puedo iniciar el retiro del control del tiempo? ¿Cómo se puede empezar con esto? Sin duda es un reto. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente, es un reto y tiene que ser un reto que se lo tiene que abordar de manera progresiva, porque si tú le enseñaste al niño que él puede hacer el uso de televisión, celular, computadora, el momento en el que él quiere y de la noche a la mañana le quieres instaurar normas y reglas, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado y lo que vas a ocasionar más bien es tener un conflicto constante con él y una confusión en su cabecita, porque en su cabecita va a decir, pero si antes lo utilizaba y ahora ¿por qué me lo quitan? ¿Cuál es el inconveniente? Es lo que causamos en la cabecita del niño. Entonces, progresivamente, ok. Si antes pasabas toda la tarde viendo la televisión, pues ahora no vas a pasar toda la tarde, vas a pasar 2 horas y después de esas 2 horas no quitarle el dispositivo y quitarle para tenerlo sentado viendo a la pared. Tenemos que buscar la actividad con la que vamos a cambiar este tema de la dependencia que hablaba Estefanía a la aplicación, a la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta salir con la bicicleta? Vamos con la bicicleta, te llevo a tal lado. ¿Qué otra cosa quieres hacer? ¿Quieres ir a nadar? El tema de la natación es súper chévere porque hace que los niños descarguen ahí toda su energía, los relaja y llegan a la casa descansados, duermen, comen. Entonces, lo pueden implementar. ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres hacer hoy día algo de comer? ¿Cuál es tu plato favorito? Entonces, irle intercambiando este tipo de actividades por actividades que a él le gusten, que también le generen un placer, así como lo genera el tema de la tecnología, porque eso es lo que genera. Genera un placer en el momento de estar viendo un video, en el momento de estar en un juego. Entonces, reemplazar este tipo de actividades por otras actividades que le generen un disfrute al niño y que sean de su agrado, ¿no es cierto? Y al tiempo de hacerlo progresivamente para que no sea un choque, ¿no? De esto que ya hemos venido viviendo. Muchas gracias, Carolina. Ya saben, participantes, esto se debe hacer de forma progresiva para poder ir ayudando a que los niños y niñas puedan encontrar estas otras actividades. Y tenemos 2 preguntas que se relacionan mucho, que dicen, ¿cómo orientar a los padres de familia cuando sus hijos han convertido a las redes sociales y juegos en una adicción? Cuando tienen comportamientos agresivos, violentos, no aceptan ayuda o consejos. Y se une con la otra pregunta de Freddy que dice, ¿qué pasa cuando un niño de 6 años entra en una rabieta por no darle por no darle el celular? ¿Cómo podemos manejar estos comportamientos más impulsivos, irritables, violentos? Bueno, creo que va igual adjunto y de la mano con lo que Carolina ya nos explicaba en la pregunta anterior. Siempre va a ser algo progresivo, ¿no? Y algo que nosotros inconscientemente tenemos muy en cuenta y es nuestra base, es trabajar con la familia. Si no tenemos el apoyo de la familia y ellos también realizan y aplican lo que nosotros le estamos diciendo para que su niño progrese de manera efectiva y rápida, no lo vamos a lograr. Debe ser una triada. Tanto el niño como el padre y nosotros, que en este caso seríamos quienes les estamos ayudando y aportando en esta dinámica, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué empecé con esto? Por el hecho de que los padres tienen que tener esa disposición. Tal vez no están trabajando con una psicóloga o con un tutor a mano, pero ellos tienen que tener esa disposición. Si realmente ellos no lo ven, no lo quieren, no, ahora que tenemos, por ejemplo, así como estas catarsis webinar que realiza la Cruz Roja, que son eventos gratuitos, no se animan, es porque realmente no quieren cambiarlo. Entonces es muy complicado como entrar en el cerebro de los papitos y decirles esto es, a menos que tal vez realmente la familia que está fuera de su burbuja familiar también le ayude a comprender esta situación, ¿no es cierto?, que está ocurriendo. Con referente a lo que si los niños de 6 años hacen rabietas o menores o mayores, nunca tenemos que, lo habíamos y lo practicábamos con Carolina, hablarles desde su postura a los niños, siempre. No vamos a hablar, nosotros somos mucho más grandes, mucho más altos, y hablarle a un niño mirándolo y ellos que nos miren hacia arriba,
genera un choque total. Entonces, cuando hablemos con ellos, cuando queremos explicarles algo, por favor, bajémonos a su nivel, sentémonos en una silla que nos permita mirarlo a los ojos y que ellos no tengan que alzar su mirada como para vernos como una autoridad realmente. Cuando cuando ocurren las rabietas, nosotros tenemos que estar ahí como para establecer ese vínculo afectivo. Eso no significa que nosotros vamos a coger, empieza la rabieta y para no escucharlos los vamos a meter a su cuarto y los vamos a encerrar en su cuarto. No, nosotros tenemos que intentar apaciguar esa rabieta y permanecer con ellos, ¿sí? Para que ellos sientan que a pesar de lo que está sucediendo, nosotros vamos a permanecer con ellos y tratar de tranquilizar esa rabieta. Y como ya lo había mencionado Carolina anteriormente, nosotros poder hablarles de manera asertiva, en que ellos puedan entender, porque no les vamos a decir, ya, ¿para qué haces tanta bulla? ¿Por qué haces tanto berrinche? Si te estoy quitando el celular, no lo puedes tener. No, te lo estoy tomando el celular porque ahora lo vamos a ocupar 2 horas, porque ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Y así, explicándole, y no solo con los niños, sino también con los adolescentes. Los adolescentes tienen un sinnúmero de inquietudes también, solo que ahora ellos son mucho más cohibidos por todo lo que están ocurriendo. Acotando un poquito a Muchas lo que gracias. decía Steffi. Sí, Claro, Carlos. solo quería concluir con una frase que nosotros siempre ocupamos y que les hace de mucha utilidad. Quiero que los papitos que están aquí me escuchen, porque cada vez que su hijo haga una rabieta, haga una pataleta, en su cabeza mentalices, es la frase que siempre les compartimos. Tu calma me calma. Es imposible que uno pueda lograr calmar a un niño si es que uno ya está con los humos en la cabeza, si ya lo quiere en ese momento, pero desaparecer al pequeño, no quiere verlo en ese momento, no, entonces calmémonos, respiremos, tranquilicémonos nosotros, que nosotros somos los adultos y de ahí sí tomamos una decisión razonable para ellos. Eso simplemente, Anita. Muchas gracias, Carolina y Estefanía. Sin duda, ahora podemos tener en mente que nosotros somos estas personas para acompañar a los niños y niñas y ser esta fuente de calma en este mundo virtual, en el desarrollo de la infancia y en todos los retos que se presentan. Con esto estamos cerrando el espacio de preguntas, pero quiero responder unas inquietudes que comentaban algunos participantes en el chat, y es que la grabación de este webinar la podrán encontrar a partir de la siguiente semana en el canal de YouTube de Cruz Roja Ecuatoriana. Así que pueden acceder al canal, buscar este Catarsis Webinar y también buscar otros temas que hemos venido tratando durante este mes relacionados a la infancia y en general relacionados hacia la innovación. Así que les invitamos a visitar el canal de Cruz Roja Ecuatoriana en YouTube. Y con esto quisiera invitarles a todos y a todas a la siguiente sección, que es la sección de Capturemos este momento. Primero, antes de pasar, queremos agradecer mucho a Carolina y a Estefanía por su tiempo, por compartir todas estas recomendaciones. Y queremos invitar a todos nuestros participantes a que enciendan sus cámaras para poder conocernos, para poder sentirnos un poquito más cerca en este entorno virtual y poder capturar este momento. Veo que ahí está Freddy, José Octavio, Luis Enrique, Álvaro, Tati, Jenny, Claudia. Todo el mundo se está animando a encender su cámara. Ok, si podemos dejar de compartir la pantalla para poder capturar la foto y continuar con el cierre de nuestro Catarsis Webinar. Muy bien, ahí ya les puedo visualizar a todos. Ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Así que este momento voy a contar hasta 3 y ustedes pueden sonreír o hacer cualquier pose que quieran para capturar este momento. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y seguimos con... Así es, y en este momento queremos agradecerles a nuestras speakers nuevamente, a Carolina y a Stephanie, por brindarnos todos estos tips para un uso responsable en la era digital. Y es así que los invitamos a cada uno de ustedes a tomar en cuenta todos estos consejos para poderlos poner en práctica, ¿verdad? Y bueno, continuando con todo este ciclo de conferencias con temáticas relacionadas a la niñez,
queremos hacerles la cordial invitación para que nos acompañen el día de mañana a un Catarsis Live, en el que estaremos hablando desde un espacio divertido, de sensibilización y sobre todo de aprendizaje acerca de la diversidad está dirigido hacia los niños y niñas, y este evento lo realizaremos a través de Facebook Live y será transmitido por la página oficial de Cruz Roja Ecuatoriana a las 3 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Y asimismo queremos invitarles a compartir una cita más de Catarsis Webinar. Es por ello que les comento que la siguiente semana tendremos como speaker a Doménica Rodríguez, a Carolina Aguirre, a Elsa Chalparizán. Ellas pertenecen al grupo de Learning Place y nos estarán hablando acerca de límites saludables en la infancia. Es por eso que a continuación quiero compartirles el link de inscripción para este Catarsis para que las personas que deseen acompañarnos el siguiente miércoles 30 de junio puedan inscribirse. El equipo de Catarsis les va a estar dejando el link en el chat para que puedan acceder al mismo. Y sin más, queremos agradecer nuevamente a nuestras speakers y a ustedes, estimados participantes, por acompañarnos en una noche más de Catarsis Webinar. Todo esto en nombre de nuestro presidente nacional, Roque Soria, y de parte de todo el equipo que forma parte de Catarsis Webinar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de noche.